Eustace Captain Kidd fue fulminado por uno de los Yonko. Shanks devastó la tripulación de Kidd. Fue un evento importantísimo y estoy aquí para analizarlo y certificar que Kidd fue un gran pirata, si es que realmente está muerto. Y en contraposición, Monkey D. Luffy ni siquiera debería ser tomado en cuenta como un pirata. El generalísimo Dante de Gaula es quien nos acomete. En el capítulo 1079 del manga de One Piece certificamos la caída de uno de los supernovas y uno de los personajes principales de la peor generación de piratas del mundo de One Piece de una manera devastadora. Y es que Kidd se acercaba a la costa del Buff para enfrentar a un Yonko y su tripulación. Y de pronto comenzó el combate. Kidd fue con todo, Despertar incluido, con su arma más poderosa. Tenía la intención de desgraciar la costa, los barcos y toda la gente que estaba ahí. Sin embargo, Shanks usó su Kenbonsho no Haki avanzado, visión futura, para certificar la gran destrucción que iba a hacer Kidd. Shanks decide actuar y se certifica como un espadachín usando una técnica de Goldie Roger llamada Kamusari, que es aversión a la divinidad, un ataque impresionante que también usa el Hao Shok no Haki, el Haki del Conquistador, para crear mucho más impacto en el ataque. El ataque lo tomó desprevenido y fue finiquitado, fue one-shoteado. Un golpe solamente de Shanks poderosísimo bastó para desgraciar a Kidd, pero eso no fue todo. En las costas del Buff, en lontananza, se ve a dos gigantes, Dory y Broggy, preparados para hacer una técnica especialísima y súper poderosa que desgracia completamente el barco de Kidd, lo hunde con toda su tripulación. Creo que la obra ha sido demasiado cruel y severa con Kidd. Y es que ciertamente One Piece es una historia de piratas, pero en el fondo realmente es una historia de búsqueda de la libertad, apoyada del romanticismo que conlleva toda esta aventura. El problema que yo tengo con lo de Kidd es la severidad con la que a veces la obra Eiichiro Oda trata a ciertos personajes, pero a otros los trata como si nada y de una manera completamente diferente, con reglas completamente distintas. No me malinterpreten, a mí me encantó el capítulo 1079 del manga de One Piece. Teóricamente da sentido de peligro, da el sentido de peligro que nosotros queríamos del nuevo mundo. Vemos a un Yonko que va con todo, vemos a un supernova que no se guarda nada, va de inicio con el despertar. Y es que si comparamos la historia y el trayecto que conocemos de Monkey D. Luffy con lo que conocemos de Kidd, certificaremos que la obra trata muy distinto a los personajes. Y yo entiendo que son distintos personajes, tienen distinto trayecto, tienen distinta personalidad, pero de alguna manera tienen cosas en común que son muy puntuales. Existe la posibilidad de que Law haya sido finiquitado también por Kurohige. Sin embargo, no tenemos ni la certificación y el carácter de Trafalgar D. Waterloo es completamente distinto al de Luffy y al de Kidd. Yo no estoy diciendo que Kidd es una buena persona o realmente es un angelito que merece más dentro de la historia. Yo estoy diciendo que es tratado de una manera distinta con alguien que tiene la misma personalidad. Y es que si vamos a las consecuencias, Kidd realmente ha sufrido todas las consecuencias de lo que es la piratería. Sin embargo, Monkey D. Luffy no. Y es que estamos en una historia de piratería. ¿Pero qué son los piratas? Los piratas son aquellos que cometen actos de violencia o de asaltos en alta mar con fines personales, traspasando la jurisdicción normal de un país o una nación. Pirata deriva del verbo griego peiran, que significa arriesgar e intentar e ir a la aventura. Los piratas son considerados aventureros que se adentran a territorios marítimos por tiempos prolongados, escondiéndose de las autoridades. Mientras tanto, Luffy está aliado con Lucci, mientras que Zoro está aliado con Kaku, sin tener ninguna clase de consecuencias de sus acciones desde siempre. Y es romántico la búsqueda de la libertad por cuanto hace a la piratería, y Monkey D. Luffy, que es el personaje principal y ha estado en los paneles durante muchísimo tiempo, más de 1000 capítulos, es muy romántico y nos encanta. Sin embargo, si evaluamos el trayecto de Monkey D. Luffy y el de Kidd, certificaremos que Luffy no es un pirata, no sigue ninguno de sus preceptos.
Luffy es un héroe shonencillo que no se da cuenta que es un héroe y usa la piratería simplemente como pretexto. Quizás son palabras muy duras en este análisis, pero yo les pregunto, en una búsqueda de la libertad, ¿los papás y las niñeras que tu papá te manda están ahí? ¿Tú podrías pensar que un pirata, con las niñeras que le manda a su papá, tiene validez dentro del mundo de la piratería? Y es que ese es el trayecto de Monkey D. Luffy. Si comparamos a Kid y a Luffy, a Kid nadie, absolutamente nadie lo ayudó. Quizá está muerto. Después del capítulo 1079 del manga de One Piece, no tenemos la certificación porque esto es One Piece. Sin embargo, él llegó ahí, llegó al nuevo mundo, finiquitó a un Yonko en combate tumultuario con Law y llegó hasta el Buff. Ahí, teóricamente, murieron los piratas de Kid. Llegó ahí solo, por sus huevos. ¿Les parece si en estos momentos evaluamos a Monkey D. Luffy? Perfecto, es que Monkey D. Luffy no hubiera salido de Lockdown. Ciertamente, Monkey D. Luffy no hubiera salido de Lockdown porque lo hubiera finiquitado seguramente Buggy. Y si no tenemos la certificación de que ese trueno de Lockdown fue enviado por Dragón, aunque es muy probable, también entenderemos que fue salvado por parte de Dragón cuando estaba a punto de ser atrapado por la marina. Estoy hablando de cuando lo salvó de Smoker. Si vamos a cada uno de los arcos principales, encontraremos que debió haber muerto ciertamente con Crocodile, debió haber muerto en Impel Down, debió haber muerto en Marineford, debió haber muerto en Thriller Bark, debió haber muerto en Sabaody. Pero en todos y cada uno de esos lugares encontramos niñeras que vienen de su papi y que lo salvan. Estamos hablando de que de alguna manera Emporio Ivankov lo salvó. Estamos hablando de que también Kuma lo salvó en 2 ocasiones, en Thriller Bark y en Sabaody. Y estuvo 2 años de niñera guardándole el barco. Rayleigh también fue niñera porque Luffy se quería ir al nuevo mundo directamente. Si no hubiera sido por Rayleigh, hubiera seguido la misma suerte de Kid. No lo sabemos, quizá lo hubieran finiquitado, quizá hubiera muerto. Lo cierto es que Kid sí fue al nuevo mundo y sobrevivió. Y es que imagínense qué hubiera pasado si Kid hubiera tenido una persona que lo hubiera apoyado, una persona que le hubiera dicho quédate a entrenar, una persona que lo hubiera de alguna manera llevado a través del nuevo mundo, que le hubiera enseñado cómo es el Grand Line. Seguramente la historia de Kid sería muy distinta. Y estoy hablando solamente de una niñera. No estoy hablando de las miles que ha tenido Monkey D. Luffy. Es algo brutal si evalúas todo esto. El trayecto de Kid fue un trayecto que creo que tuvo ciertos éxitos. Ciertamente vivió cosas durísimas. Fue mutilado por Shanks, fue violentado por Kaido, tuvo conflictos con Big Mom, de alguna manera pudo finiquitar a un Yonko, su tripulación también tuvo problemas. Ahora mucha gente ridiculiza a Kid, dice que fue un imbécil y que no logró nada, y que fue finiquitado, incluso han dicho que hizo el ridículo. Sin embargo, no evalúan que Monkey D. Luffy ni siquiera hubiera podido accesar al Grand Line. Eso es algo cierto, por más difícil y por más duro que sea este análisis, es algo cierto. A Monkey D. Luffy no lo hubiera alcanzado para llegar a donde llegó Kid sin las niñeras de su papi. Vamos entonces a entender que en el mundo de One Piece no siempre los sueños se vuelven realidad. Esa es la enseñanza que debemos de tomar de la muerte de Kid. Creo que es algo importante que debemos tener en cuenta en nuestra mente. Y espero que Ichiro Oda no lo reviva. Sería lo peor que le podría pasar a la obra.